Nuestra próxima speaker es psicóloga, magíster en psicología organizacional de la Universidad Adolfo Ibáñez, diplomada en dirección de personas de la Universidad Católica de Chile y diplomada en liderazgo efectivo para el alto desempeño Lead Institute. Certificada en Agile Human Capital Factum, España, actualmente gerente de desarrollo y formación en Umain, creadores de las principales academias formativas en Latinoamérica. Damos la bienvenida a Begoña Prenafeta. Muchas gracias, José Ignacio. Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes una metodología que puede ayudarnos a eficientar los procesos de formación dentro de las organizaciones. Y este método es el método Pomodoro. Seguramente varios de ustedes ya han escuchado de este método. Es una técnica que se utiliza para gestionar el tiempo y para hacer que los procesos de tareas de concentración en una tarea sean eficientes y efectivos. ¿Ya? El método Pomodoro se basa en trabajar de forma concentrada en una tarea específica durante un periodo de tiempo también específico y delimitado. Y se ha concluido que el periodo de tiempo ideal es de 25 minutos. ¿Por qué se llama método Pomodoro? Porque su creador, Francesco Cirillo, lo que hizo fue utilizar este instrumento de cocina, ¿cierto? Que es un tomate que tiene un temporizador para poder establecer este tiempo ideal de trabajo. Entonces lo que hacía era poner on a ese instrumento y luego trabajar durante un periodo de tiempo específico de 25 minutos en esa tarea sin ninguna distracción adicional. ¿Ya? Sin ninguna distracción adicional significa el poder dejar de lado el celular, ¿cierto? El computador, el llamado telefónico de una persona y sentarme, ¿cierto? En un lugar que permita la absoluta concentración en esa tarea. Entonces, ¿cómo funciona? El método Pomodoro funciona en ciclos de aprendizaje. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es ejecutar una concentración en tarea durante 25 minutos para seguir de un descanso de entre 5 a 10 minutos. Luego podemos iniciar con otro Pomodoro de 25 y así sucesivamente. Lo que sí es necesario y lo que establece el método es que podemos realizar un máximo de 4 pomodoros antes de ingresar ya a un periodo de descanso mucho más extenso que va desde los 15 a los 30 minutos. Y esto tiene todo un sustento teórico por detrás, que es lo que nos permite mantener la atención y concentración en esa tarea y por lo tanto eficientar ese proceso. Ahora la pregunta es, ¿este método funciona? ¿Podemos aplicarlo en el contexto del aprendizaje? Y quiero compartir con ustedes 5 teorías que podrían sustentar de alguna manera que el método Pomodoro sí funciona y sí puede ser utilizado en contextos de aprendizaje y en la ejecución de cualquier otra tarea. Primero, la teoría de la atención y concentración, que determina que el cerebro de un adulto tiene la capacidad de mantenerse concentrado por un periodo máximo de 30 minutos y luego de eso ya comienza a decaer. Y esto trae un cuestionamiento que debemos hacer quienes trabajamos, ¿cierto?, en las áreas de formación y preguntarnos si efectivamente estamos considerando ese contexto y esas posibilidades que tiene el cerebro humano para las imparticiones que estamos realizando. Yo cuestionaría bastante si la metodología que estamos utilizando realmente considera ese contexto. En segundo lugar, la teoría de flujo, que establece que el mayor rendimiento que podemos ejecutar en una tarea se produce al momento de estar en completa absorción en esa tarea. Es decir, no tengo ninguna distracción y estoy trabajando de forma muy concentrada en ella. A esto se le llama estado de flujo. El tercer punto son los diferentes principios de andragogía que sustentan la forma en que los adultos aprendemos. Pero hay uno que me gusta mucho y que creo que hace mucho match con la metodología que estamos evaluando, y que es que los adultos aprendemos al hacernos partícipes activos de nuestro proceso de aprendizaje y debemos estar conscientes de lo que estamos haciendo. El método Pomodoro lo que impulsa es a que la persona de alguna manera se haga responsable de que durante los 25 minutos en que voy a estar recibiendo información, haciendo alguna actividad o básicamente aprendiendo, voy a estar predispuesto únicamente a esa tarea. Por lo tanto, es muy importante el generar no solamente el contexto en el cual vamos a aprender utilizando el método Pomodoro, sino que también entrenar esta capacidad, porque es muy fácil distraerse en un mundo donde todo sucede de forma simultánea, muy rápidamente, todo es urgente. Por lo tanto, es muy fácil distraerse en el mail que me llegó o en un llamado telefónico o una llamada a mi jefatura. Por lo tanto, tenemos que entrenar esta capacidad de mantener al cerebro en foco en una sola actividad. En cuarto lugar, tenemos la psicología del comportamiento, que finalmente, una vez que finalizamos un Pomodoro,
se produce un refuerzo positivo dentro del cerebro que nos dice, bien, lo hiciste súper, lograste mantenerte durante ese tiempo atento y lograste incorporar los aprendizajes que necesitabas. Vamos por el siguiente Pomodoro. Entonces hay un condicionamiento operante ahí que incluso podemos reforzar con premios o con algún reconocimiento extrínseco. Y por último tenemos el efecto Zeigarnik, que lo que indica es que las tareas incompletas, cuando nosotros no logramos finalizar una tarea en su totalidad, genera un bloqueo mental y un bloqueo del aprendizaje. Y es algo que nos sucede a menudo. Cuando estamos en cursos de formación, debemos mantener la atención sobre una tarea por un periodo prolongado de tiempo, lo cual dificulta que logremos hacer esa actividad y, por lo tanto, generamos un bloqueo del aprendizaje y no eficientamos el proceso de internalización de esos conocimientos. Entonces, existen un montón de beneficios de poder aplicar este método en el contexto de la capacitación. Primero tenemos el aumento de la concentración y la mejora de la productividad. Prevención del agotamiento mental. Sabemos que tenemos un periodo delimitado de tiempo para que el cerebro se mantenga atento y luego perdemos eso y generamos un agotamiento. Fomenta la autodisciplina, como les explicaba previamente, es importante que la persona se haga responsable de este proceso y por lo tanto hay que entrenar y trabajar en ello. Facilita el aprendizaje activo, el que la persona esté ahí, ¿cierto?, bien consciente del proceso de aprendizaje que está viviendo. Y por último, una evaluación continua del proceso, porque esta metodología de trabajar en ciclos lo que permite es ir haciendo pausas y haciendo evaluaciones o retroalimentaciones internas de qué fue lo que logré internalizar del proceso, qué cosas me falta reforzar. Por lo tanto, voy haciendo estas pausas también para poder generar refuerzos más adelante de los contenidos que requiero. ¿Cómo lo hacemos hoy? Creo que hemos avanzado bastante en modificar las metodologías de aprendizaje que tenemos hoy, más que nada en el mundo asincrónico, ¿cierto? Hace 5 años atrás hablábamos de e-learning, los cuales estaban compuestos por cursos online que se demoraban 30, 40 minutos y debíamos tener a la persona frente a la pantalla concentrada en esa actividad supuestamente en interacción muy baja con un computador. Hemos modificado esa forma de aprendizaje y lo cambiamos, ¿cierto?, a microlearning o microaprendizaje, donde vamos estipulando, ¿cierto?, pequeñas cápsulas de aprendizaje que no superan los 3 a 5 minutos y a través de eso podemos mantener, ¿cierto?, la focalización de la persona en ciertas temáticas distribuidas en ciclos más pequeños. El problema, y creo que es donde no nos hemos hecho cargo todavía, es a entrenar a las personas para que, si bien existe esta distribución de contenidos en pequeños microaprendizajes, las personas no estamos en un 100% de atención durante ese proceso. Por lo tanto, lo que se produce es que tengo el contexto de aprendizaje, pero no logro adecuarme a ese contexto y no logro internalizar los contenidos que queremos, ¿cierto?, como organización transmitir. Desde el mundo presencial y sincrónico creo que tenemos una deuda mucho más grande. Por lo tanto, les traje acá un gráfico que demuestra un poquitito cómo es que estructuramos de forma genérica un curso de 8 horas hoy en día. En la vertical de abajo tenemos, en el eje horizontal, tenemos la cantidad de horas del día y cómo estructuramos un curso de 8 horas, dividido generalmente en 4 módulos de aproximadamente 2 horas cada uno, los cuales tenemos 2 periodos de descanso, que son los coffee break, y a media tarde el almuerzo. ¿Ya? Y por el eje vertical tenemos los niveles de concentración que podemos tener durante el día, que van de alto a más bajo. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos el día con un nivel de atención muy alto, venimos de un periodo de descanso en la mañana, pero luego nuestra atención ya vimos que a los 30 minutos empieza a decaer, y cuando estamos terminando el primer módulo, ya nuestra atención y nuestra focalización es bastante baja, por no decir nula. Llegamos al primer coffee break, al primer descanso, y logramos subir un poquitito, y así vamos fluctuando, ¿cierto?, durante el día, hasta terminar el día bastante agotados y con fatiga mental. Lo peor de todo esto es que el contenido más árido generalmente se trabaja en la zona media del curso, por lo tanto estamos siendo muy poco eficientes y si bien estamos destinando aproximadamente 7 horas y media al trabajo efectivo dentro de la sala de clases, probablemente lo que nos estamos llevando de este taller o de esta impartición no es tan significativo. ¿Cuál es la propuesta del método Pomodoro y lo que venimos a transmitir en este momento?
No tenemos por qué modificar en completo la forma en que estructuramos las clases. Podemos mantener la misma cantidad de horas totales, los mismos 4 módulos, pero podría generar y agregar valor en que en cada uno de esos módulos dividamos en submódulos de aprendizaje los contenidos y los trabajemos en pomodoros de máximo 25 minutos con descansos de entre 5 a 10. Es verdad que vamos a invertir menos tiempo en la transmisión de información, por lo tanto vamos a tener aproximadamente 6,5 horas de transmisión de información. Lo estoy llamando transmisión de información, pero pueden ser actividades, transmisión del relator, prácticas. En el fondo quiero decir que es como el sustento teórico o el trabajo en la sala de clases. Y esto va a significar que el nivel de atención se mantenga al menos en un nivel medio alto durante todo el proceso formativo. Por lo tanto, el contenido más árido o lo que queremos transmitir, ¿cierto?, dentro del proceso de capacitación, logra transmitirse de forma mucho más eficiente y productiva a los trabajadores, a los colaboradores. Entonces hemos visto que el método Pomodoro efectivamente genera un impacto positivo al implementarlo en las instancias formativas. Sin embargo, el día de hoy mi invitación no es aplicar el método Pomodoro. Y ustedes dirán, pucha, la Bego nos estuvo todo este rato explicando cómo se sustenta el método y cómo podemos aplicarlo, pero la invitación no es a eso. Y efectivamente, el método Pomodoro es un ejemplo de lo que podemos hacer, pero la invitación es más bien a cuestionarnos cómo estamos impartiendo las instancias de formación. ¿Estamos teniendo en consideración cómo funciona el aprendizaje del adulto? ¿Cómo funciona nuestro cerebro? ¿Estamos dando las condiciones mínimas para poder efectivamente generar un contexto que facilite el aprendizaje para nuestros colaboradores? Y yo pondría seriamente en duda si realmente lo estamos haciendo o al menos si de forma recurrente lo hacemos. Por lo tanto, la invitación es a romper los esquemas, a cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo, a hacer leves modificaciones pero que puedan tener un alto impacto y a adaptar el contexto al aprendizaje más que adaptar el aprendizaje al contexto. Muchas gracias.